Hola a todos, en este video vamos a ver cómo agregar nuevos endpoints a la API REST de WordPress. ¿Qué cosas son los endpoints? Si vemos este artículo que habíamos visto anteriormente, en donde explicamos cómo usar la API de WordPress, vamos a ver que por defecto tenemos varios endpoints. Esto es un endpoint, consta de una URL básicamente, la cual luego siempre va a tener este texto de WP-JSON. Y luego viene el nombre del plugin, o en este caso el core de WordPress, la versión y luego viene la ruta final, la cual incluso puede tener parámetros. Vamos a realizar una prueba rápidamente. Vamos a copiar esta parte de la URL y voy a utilizar aquí mi sitio web de ejemplo. Bueno, mejor voy a abrir aquí otra pestaña y voy a pegar esa URL, esa ruta, para ver qué es lo que sucede. Y como vemos aquí me está devolviendo todas las entradas. Este es un endpoint. Bien, esto puede cambiar evidentemente, pero lo interesante es que a través de WordPress puedo hacer extensivo los endpoints que tiene por defecto. Por ejemplo, si es que estoy construyendo un plugin y me gustaría que se comunique con una aplicación externa, puedo hacerlo a través de la API de WordPress, ¿no? Extendiendo la funcionalidad de la REST API. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, bueno, tengo acá en mi máquina local un sitio web de ejemplo instalado. El sitio web es este, de CodeCMS, este es su base de datos. Y tengo instalado SEO by Yoast. Como vemos aquí, estos son los datos de esta tabla. Aquí aparecen todos estos datos y a través de la API REST vamos a obtener, por ejemplo, un listado de las URLs de un determinado artículo, ¿no? Por ejemplo, este artículo con ID 370 tendría todas estas URLs. El POSID, le pasamos el POSID 370 y nos tendría que devolver esta lista de URLs que están en este artículo 370. Bien, vamos a ver cómo realizar esto. Bueno, acá tengo un ejemplo con una captura de pantalla. Y básicamente lo vamos a hacer a través de código utilizando los hooks de WordPress. Tengo en mi máquina local, como había dicho, el sitio. Y para este ejemplo lo ideal, bueno, sería hacer un plugin para esto, pero para cuestiones prácticas voy a utilizar el archivo functions.php del child theme que tengo aquí. Entonces vamos a dirigirnos al final del archivo y aquí voy a utilizar el código. Voy a copiar directamente el código y vamos a explicarlo qué es lo que hace este código. Y vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, como les había comentado, estoy utilizando un HUD llamado REST API Init. A través de este HUD puedo registrar nuevas rutas para la API. El segundo parámetro es una función callback. Lo estoy utilizando acá, una función anónima directamente. Y esta función hace referencia a otra función, es una función de WordPress que me permite registrar una nueva ruta. ¿Qué es lo que me pide para registrar una nueva ruta? Me pide básicamente el dominio, el cual está conformado, como habíamos visto usualmente, por WP y luego la versión para WordPress. O en muchos casos está conformado también por el nombre del plugin. Acá podría utilizar un nombre de plugin y luego la versión de la API. La versión es importante porque puede ser que saque otra versión de la API y esta versión siempre va a quedar, ¿no? Por eso, para no confundir, siempre es buena práctica utilizar como parte del namespace la versión. Y finalmente tengo la ruta, que en este caso son links los que voy a obtener, así que pongo explícitamente acá links. Y esto de aquí es una expresión regular que me va a capturar el ID. Bien, esta función de register REST route tiene también un tercer parámetro que es un array en el cual puedo pasar diferentes valores. En este caso voy a utilizar un método get, ya que solamente es una lectura. Y como función callback, este nombre de función que lo tengo aquí abajo. Es en esta función en donde en realidad programo todo. Acá solamente hago el registro de la nueva ruta y aquí es la programación de la función, ¿no? La funcionalidad que quiero devolver. Como estoy pasando un parámetro, esto lo puedo capturar aquí como parámetro data y luego básicamente utilizo las funciones de WordPress para leer una tabla externa, ¿no? En este caso estoy utilizando acá el WPDB. Bueno, utilizo aquí, esto es una buena práctica también, utilizar el prefijo con lo que he instalado WordPress, luego concateno con el nombre de la tabla, formo la consulta SQL, aquí, bueno, la consulta está parcialmente formada porque todavía necesita el ID, ahora lo voy a capturar. El ID, como les había comentado, viene a través de este parámetro data, que es un array asociativo.
lo guardo en esta variable y luego en esta parte estoy preparando la consulta. Preparo la consulta SQL y luego ejecuto los resultados que me va a devolver en esta variable, que es la que finalmente voy a retornar. Vamos a guardar esto. Y entonces sería lo siguiente. Vamos a copiar esta parte y vamos a utilizarlo aquí en nuestro sitio web de prueba. Colocamos lo siguiente. Bueno, acá falta un slash. Y luego colocamos links y luego colocamos el ID. Como habíamos visto en nuestra base de datos, tenemos por ejemplo el ID 370. Tendría que devolvernos entonces todos estos resultados. Vamos a ver entonces, colocamos acá 370. A ver, uy, me olvidé colocar algo. Acá debe ir wp-json, ¿no? Esto no es parte del namespace, pero se asume que debería estar. Y como vemos ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 resultados que son precisamente los que nos mostraba aquí, ¿no? 2, 4, 5 resultados. Bien, y de esta manera entonces hemos visto cómo hacer extensiva la REST API que tiene WordPress y de esta forma tener esta funcionalidad, ¿no?, en nuestra caja de herramientas en caso lo necesitemos para dar funcionalidad adicional a nuestros plugins.